Hola, soy Patricia Armendáriz, autora de Alpinista de Pirámides, segundo libro de la colección Conecta México, pronto a publicarse. Soy doctora en Economía por la Universidad de Columbia, con especialidad en empleo, y mi especialidad profesional ha sido entender y apoyar a la base de la pirámide mexicana, especialmente las pymes como tú. Fui negociadora del Tratado de Libre Comercio en Servicios Financieros y la primera mujer vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde donde contribuí a la resolución de la crisis de 1994 con características y amenazas sociales muy parecidas a las que estamos viviendo con la crisis del coronavirus. Posteriormente, fui directora asociada del Banco de Pagos Internacionales en Suiza y actualmente soy consejera de Banorte, entre otras empresas nacionales e internacionales. También soy inversora de capital y juez del programa de televisión Shark Tank México. En 2014 fundé Financiera Sustentable, una financiera que busca empoderar a la población mexicana de la base de la pirámide y combatir la pobreza por medio del crédito productivo, justo para capitalizar emprendedores de pequeñas y medianas empresas mexicanas. Muchas pequeñas y medianas empresas me han preguntado por qué ando enviando señales de pánico en mis cuentas de mis redes sociales a propósito de la pandemia del coronavirus. No son señales de pánico, son advertencias con base en lo que a mi empresa le está pasando a fuerza de estar atenta al comportamiento de mis clientes y de los mercados. Me gustaría pues compartir a ti, emprendedor, algunos consejos derivados de mi larga experiencia como economista, financiera, inversionista y empresaria. Espero que te sean útiles para enfrentar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Las pequeñas y medianas empresas somos el último eslabón de la cadena productiva del país. Cuando vendemos al consumidor final, por ejemplo, cuando tenemos una tienda de abarrotes o un pequeño restaurante, es posible que nuestros clientes sean empleados de otra empresa que a su vez puede que venda también a consumidores finales. Por ejemplo, grandes supermercados, compañías aseguradoras, etc. Al final de cuentas, todo va a un consumidor final que está actuando de la mejor manera ante una crisis como la que estamos viviendo. En este caso, imagínate qué está pensando un consumidor final. Me puedo enfermar y no voy a ir al trabajo. Mi jefe no va a mantener mi salario, así que mejor cuido mis gastos y trato de ahorrar en estos tiempos de vacas flacas. O, por ejemplo, he visto que a mi empresa le están bajando las ventas, no vaya a ser que me corran mañana. Mejor consumo lo mínimo posible y ahorro hasta que todo se normalice. Al final de cuentas, el resultado macroeconómico es que todos dejamos de consumir todo aquello que no es absolutamente indispensable. Como consecuencia, las ventas de casi todas las empresas caen, sus ingresos caen y se ven en problemas. Empiezan las decisiones difíciles. Por ejemplo, si tu empresa no vende al consumidor final, puede ser, pero vende a una empresa insumos de cuero para una zapatería y esta ve que sus ventas están bajando, no te va a poder pagar. ¿Qué de menos hacerte nuevos pedidos? Si además consideras el panorama macroeconómico, como has notado, el peso se ha visto presionado, yo creo que por dos motivos principales. El primero es que los precios del petróleo han bajado y los dueños de los capitales podrían creer que hay posibilidades de que Pemex, por ejemplo, quiebre si no se recupera el valor del barril, por lo que si suponen que el gobierno puede entrar en insolvencia de sus pagos, ya que no tendrá posiblemente ingresos de petróleo. La segunda es que los mercados han aprendido a cómo se maneja una crisis de manera más exitosa de pandemia, como por ejemplo en Singapur y en Corea del Sur, donde lograron aplanar la curva de infecciones como el aislamiento. En cambio, ven que en México no se han implementado estas políticas preventivas, por ejemplo, porque no podemos, lo que ven que nuestro país va a entrar, por lo tanto, a una expansión exponencial de contagios
disminuyendo aún más el consumo y presionando el gasto público en sistemas de salud que posiblemente no están preparados para tantos contagios a la vez. Cuando el peso pues se devalúa, el valor en pesos de las importaciones aumenta y por consiguiente su precio. Entonces el consumidor nuevamente deja de consumirlos cuando puede. Otra vez la demanda cae y las empresas ven sus ventas en apuros y también sus ingresos. Otro problema son las tasas de interés. Si hay salida de capitales, es decir, se compran dólares y se venden pesos, al aumentar la oferta de pesos, su valor cae, provocando aún más una depreciación de nuestra moneda contra otras extranjeras. Para contrarrestar esto, el Banco Central aumenta las tasas de interés posiblemente para evitar que los capitales se salgan. En consecuencia, lo que las empresas que debemos a los bancos aumentará el flujo y nos pondrá en aprietos. Otra alternativa es que el gobierno decida bajar las tasas de interés para que no sufran las empresas que tienen deuda con los bancos, pero si las baja, los capitales salen. Menudo dilema para el Banco Central. Como empresarios, pues, debemos estar muy atentos a las medidas de política económica que está tomando nuestro gobierno. ¿Está el peso devaluándose? ¿Está haciendo algo el Banco Central para contener la devaluación? ¿El Banco Central está bajando tasas para que las empresas endeudadas no sufran? ¿O las está subiendo para que los capitales no se vayan y el peso no se devalúe tanto? Aguas. ¿Qué debes hacer tú como empresario? Te voy a hacer las siguientes recomendaciones. En primer lugar, no entres en pánico. El pánico o te paraliza o te hace salir corriendo. ¿Cuál es peor? No puedes paralizarte porque necesitas actuar. No puedes tampoco empezar a correr tomando decisiones precipitadas porque vas a perder. Ahora más que nunca debes conectarte con tu ecuanimidad, con tu paz interior, ganar distancia de cada problema que se te presenta, reflexionar qué giro vas a dar y además si te paralizas o echas a correr, piensa qué efecto vas a tener sobre tus empleados y familiares. Debes asumir la responsabilidad de tu liderazgo, tanto económico como moral, más que nunca. Muchos de tus colaboradores, independientemente de que tú lo hagas o no, entrarán en pánico. Tu papel será transmitirles la paz y calma que necesitan para tomar decisiones ellos mismos, tanto para tu empresa como para sus vidas. Analiza, estudia escenarios de cómo vas a actuar en cada uno de ellos y transmíteselos a tus colaboradores y familiares para que ellos tengan certidumbre de tu actuar como su líder y a su vez esto les dé calma. Pregúntate a quién le vendes. Si es al consumidor final, qué tipo de consumidor es, qué tipo de producto es empleado, es microempresario, cuál es la probabilidad de que te deje de consumir y tus ventas caigan. En mi caso, mis clientes son microempresarios de transporte público y sus clientes son empleados y estudiantes que seguramente van a dejar de usar el transporte. Por lo tanto, los ingresos de mis clientes van a caer y no me van a poder pagar sus deudas con financiera sustentable. Si esa otra empresa a la que le vendes, ¿a quién le vende esa empresa? ¿Al consumidor final? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de producto? ¿Cuál es el chance de que disminuya su consumo? ¿Es posible que la empresa a la que le vendes te haya pedido ya tiempo para pagarte? ¿Es posible que ese tiempo se alargue? ¿Qué vas a hacer si se alarga? ¿Tienes los recursos para sobrevivir 4 meses, por ejemplo? ¿Vas a ponerte a producir más o vas a dejar de producir? Yo te recomendaría que dejaras de producir mientras se recuperara tu demanda y ese dinero que vas a dejar de gastar, guárdalo para poder pagar tu nómina y para poder pagarte a ti. Es como un periodo de hibernación. Acumular efectivo es como cuando los osos acumulan grasa antes de irse a hibernar. Si es su venta al gobierno, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Está desviando sus recursos hacia la atención de la pandemia? ¿Qué probabilidad hay de que te deje de pagar o de comprar? Estate atento para reaccionar a tiempo, dejar de producir y acumular liquidez.
Pregúntate a quién le debes. ¿A tus amigos? ¿Familiares? ¿Bancos? ¿Proveedores? Con las respuestas a la pregunta ¿a quién le vendes? Haz una estimación de cuánto pueden caer tus ventas y trata de hacer coincidir tus flujos de entradas con los de salida. Por ejemplo, si estimas que tus ventas van a caer un 50%, ve con tus acreedores e infórmales que solo les podrás pagar la mitad de lo que les debes, momentáneamente, y el resto cuando se recuperen tus ventas. Los pagos que ofrezcas deben considerar antes los pagos de tu nómina, incluida la tuya. Sí, escuchaste bien. Tus empleados son tu capital humano. Ellos también necesitan sobrevivir a esta crisis y tienes que anteponer el pago de sus salarios y el tuyo sobre el de tus acreedores. Si tus acreedores no quieren ajustarse a tus ingresos, busca endeudarte con alguien más que te preste la parte que no puedes pagar a tus acreedores con tus ventas. Es posible que haya personas y financieras a las que las crisis las haya tomado en posición de liquidez y estén dispuestas a prestarte tus déficits de 4 meses. Anticipa que, así como tú vas a ver tu liquidez disminuida, todo el país estará igual que tú. La liquidez se volverá como la última gota del agua del desierto. Guárdala y administrala sabiamente. Establece tus prioridades. Primero paga tu nómina y después a tus acreedores. Ya que tienes claro que después de ti y tu familia, tus empleados, tu capital humano son tu prioridad, protégelos de todas formas a tu alcance. Para cuidar a mis colaboradores del contagio, establecí un sistema de home office para los que no tengan que ir a la oficina, y a los que tienen que ir les ofrecí pagarles un Uber, por ejemplo, para que no se expongan al transporte público. También pospusimos despidos que teníamos planeados realizar. No es momento de dejar sola a la gente. Por el contrario, ahora es cuando hay que contenerlos con todas nuestras fuerzas económicas y morales. Ahora bien, si no te alcanza para pagar a tus acreedores, no conseguiste quien te prestara para pagarles y has agotado todas las opciones de reestructura con toda la pena, vas a tener que suspender o reducir temporalmente los pagos a tus acreedores. Si aún así no te alcanza para la nómina, vas a tener que hacer acuerdos para lo que te alcance momentáneamente para ellos. No puedes hacer sangrar a las piedras. En ese caso, deberás comunicarlo de manera adecuada y mostrar tu apoyo a las personas afectadas. Recuerda que se necesita de todos para salir a flote, pero también de un líder sensible que dé certeza y motivación a su gente. Recuerda siempre, esta es una crisis pasajera. Tu capacidad de sobrevivirla está atada a tu capacidad de hacer coincidir tus ingresos con tus egresos. Asegurarte de que tus empleados tengan continuidad en tu barco porque son tu capital humano y a que tus acreedores jueguen a tu favor. No olvides que las crisis son oportunidades. ¿Qué oportunidad te presenta esta hora? En mi caso, siempre tuve la espinita de que mis colaboradores emplean diariamente 4 horas de su tiempo en transportarse a la oficina. 4 horas. La crisis me ha ayudado a implementar sistemas de home office que hacen que mis empleados sean más productivos desde su casa, trabajando, y lo son. También abrimos chats de todo tipo para hacer check-in por grupos, por temas, para apoyarnos entre nosotros. Piensa en los canales digitales que tenemos y no hemos explotado, en los mercados que se abren, en las posibilidades que no vimos antes. Quejarse no es opción, es lo que es. Haz tu mejor esfuerzo. Crece con esta crisis. Es importante también hacer una reflexión para el planeta. ¿Sabes lo que pienso? Que esta crisis es una queja que viene desde las entrañas mismas de la humanidad y del planeta. Una oportunidad de parar esta vorágine individualista donde no pensábamos globalmente en nuestros congéneres de todo el globo. Si no atendemos esta crisis con reflexión, vendrá otra peor, como los eventos recurrentes de los bosques que se incendian cada vez más hasta que entendamos
que hay que protegernos y protegerlos. La única manera de prevenir una crisis mayor es reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos globales y corregir nuestros errores de manera colectiva. Querido emprendedor, espero que estos consejos te sean de utilidad y puedas compartirlos con tus colegas. Recuerda que tu familia, tus empleados y el país te necesitamos. Trabajemos juntos para salir adelante. Sé que tú puedes. Nos vemos pronto en Alpinista de Pirámides. Con mucho cariño, Patricia Armendáriz.